Conclusiones de la jornada sobre abusos sexuales en la infancia de la Asociación Alana. El pasado 27 de junio se celebró una jornada de sensibilización, reflexión y formación sobre los abusos sexuales en la infancia, en la que participaron Chelo Álvarez, psicoterapeuta especializada en trauma complejo y relacional, y Marta Sánchez, pediatra. El encuentro reunió a profesionales de distintos ámbitos, organizaciones sociales y personas comprometidas con la protección de la infancia para analizar una de las formas más graves, invisibilizadas y devastadoras de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La jornada permitió profundizar en las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, relacionales y sociales derivadas de los abusos sexuales en la infancia, así como en las dificultades que siguen existiendo para su detección, investigación, protección y reparación. Una grave vulneración de los derechos de la infancia. Durante el evento se señaló que los abusos sexuales contra la infancia constituyen una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El derecho a la integridad física y psicológica, a la protección frente a toda forma de violencia y al desarrollo pleno y saludable queda profundamente comprometido cuando una niña o un niño sufre una agresión sexual. Lejos de constituir hechos excepcionales o aislados, los abusos sexuales forman parte de una realidad estructural que atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, culturas y contextos familiares. La violencia sexual contra la infancia no es un problema privado ni individual, es una responsabilidad colectiva que interpela a toda la sociedad y a todas las administraciones públicas. La magnitud del problema, una realidad mucho más frecuente de lo que se cree. Durante la jornada se analizaban los datos aportados por organismos internacionales. Según UNICEF y Naciones Unidas, más de 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo sufrieron violaciones o agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años. Cuando se incorporan otras formas de violencia sexual sin contacto físico, como el acoso sexual, la explotación en línea o determinadas formas de coerción sexual, la cifra asciende a aproximadamente 650 millones de niñas y mujeres. Asimismo, UNICEF estima que entre 240 y 310 millones de niños y hombres también sufrieron violencia sexual durante la infancia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alerta que la violencia contra la infancia constituye una emergencia mundial de salud pública y que las cifras disponibles representan únicamente una parte de la realidad, debido a la ocultación de los hechos, las dificultades para la revelación y la insuficiente detección de numerosos casos. La evidencia científica internacional coincide en señalar que aproximadamente 1 de cada 5 niños y niñas sufrirá alguna forma de violencia sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, las cifras oficiales continúan infrarrepresentando enormemente el problema. Numerosos abusos nunca llegan a ser conocidos por los sistemas de protección, sanitarios o judiciales. El miedo, la vergüenza, la culpa, las amenazas, la dependencia emocional respecto al agresor y el temor a las consecuencias familiares continúan siendo algunas de las principales razones que dificultan la revelación. La invisibilidad de los niños y niñas más pequeños. Uno de los aspectos que generó mayor preocupación durante la jornada fue la escasez de información disponible sobre los abusos sexuales sufridos por niñas y niños de entre 0 y 9 años. Una de las conclusiones que afloraron fue que seguimos sin disponer de estadísticas suficientemente precisas que permitan conocer la verdadera magnitud de esta violencia en las primeras etapas de la infancia. La falta de datos específicos no implica ausencia de casos. Al contrario, diversos estudios señalan que los niños y las niñas más pequeños presentan mayores dificultades para identificar lo que les ocurre, comprenderlo, verbalizarlo y pedir ayuda. Esta invisibilidad estadística supone una forma adicional de desprotección y pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los sistemas de recogida de información, vigilancia epidemiológica y análisis de datos, permitiendo diseñar políticas públicas más eficaces y ajustadas a la realidad. El abuso sexual intrafamiliar, una de las formas más complejas de violencia. La jornada puso de relieve que una parte significativa de los abusos sexuales se produce dentro del entorno familiar o por personas pertenecientes al círculo de confianza de la víctima. Cuando quien agrede es una figura de apego, autoridad, cuidado o protección, el impacto traumático se multiplica. El abuso deja de ser únicamente una agresión sexual para convertirse también en una traición profunda a la confianza básica sobre la que se construye el desarrollo infantil. Las dinámicas de manipulación, amenaza, coerción, chantaje emocional y dependencia
que suelen acompañar a estos casos dificultan enormemente la revelación de los hechos. La jornada manifestó una especial preocupación por el reducido número de sentencias condenatorias existentes en determinados procedimientos relacionados con abusos sexuales intrafamiliares. Aunque las denuncias han aumentado en los últimos años, continúan existiendo importantes obstáculos para la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos. La ausencia de testigos, la escasez de pruebas físicas, el tiempo transcurrido hasta la revelación, el desconocimiento de los efectos del trauma y determinados prejuicios sobre la credibilidad infantil siguen dificultando el acceso a la justicia de numerosas víctimas. Asimismo, se subrayó que la ausencia de condena no puede interpretarse automáticamente como ausencia de abuso. La complejidad probatoria que caracteriza muchos de estos procedimientos exige respuestas judiciales, periciales y de protección basadas en el conocimiento científico actual sobre el trauma infantil y la violencia sexual. La necesidad de incorporar la evidencia científica a la protección de la infancia. Una de las principales conclusiones de la jornada fue la necesidad urgente de que todos los sistemas de protección incorporen de forma efectiva los conocimientos científicos actuales sobre abuso sexual infantil y trauma. Las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas han permitido comprender mejor cómo se producen las revelaciones infantiles, cuáles son los efectos del trauma sobre la memoria, cuáles son los indicadores que pueden alertar sobre una situación de abuso y cuáles son los factores que favorecen o dificultan la recuperación. Sin embargo, las ponentes señalaron que todavía existen importantes diferencias entre el conocimiento científico disponible y determinadas prácticas profesionales o institucionales. La protección efectiva de niñas y niños requiere que las decisiones profesionales se fundamenten en la evidencia científica y no en prejuicios, estereotipos o creencias sin respaldo empírico. Especialización obligatoria de los equipos psicosociales y médico-legales. Las ponentes trasladaron que los equipos psicosociales, forenses y médico-legales que intervienen en procedimientos relacionados con sospechas o revelaciones de abuso sexual infantil deben contar con una formación altamente especializada. La complejidad de estos casos exige conocimientos específicos sobre desarrollo evolutivo infantil, psicología del trauma, trauma complejo, neurobiología del trauma, revelación infantil, indicadores de abuso sexual, apego y vínculos traumáticos, entrevista forense especializada, victimización secundaria e impacto de la violencia sexual en la salud física y mental. Una evaluación realizada sin la formación adecuada puede conducir a errores diagnósticos, interpretaciones incorrectas y situaciones de grave desprotección. Responsabilidad profesional y obligación de nombrar la violencia. Las ponentes destacaron también la responsabilidad ética, deontológica, técnica y legal de las y los profesionales que intervienen en la atención, evaluación, protección e investigación de los abusos sexuales contra la infancia. La protección efectiva de niñas y niños exige que profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, social, psicológico, forense, policial y judicial actúen con rigor científico, independencia profesional y valentía institucional. Cuando los indicadores observados, los relatos de las víctimas, las evaluaciones especializadas y el conjunto de la evidencia disponible apuntan hacia una situación de abuso sexual infantil, resulta imprescindible que esta realidad sea recogida de forma clara, comprensible y fundamentada en los informes profesionales. La jornada puso sobre la mesa la preocupación por aquellas situaciones en las que el miedo a las consecuencias institucionales, la presión de los procedimientos judiciales, la complejidad de los casos o la falta de especialización pueden derivar en informes ambiguos, imprecisos o excesivamente cautelosos que terminan invisibilizando la violencia sufrida por las niñas y los niños. La utilización de expresiones vagas, eufemismos o formulaciones que evitan nombrar explícitamente la violencia sexual puede dificultar la adopción de medidas de protección, generar retrasos en la intervención y aumentar el riesgo de desprotección de las víctimas. Por ello, la jornada concluye que las y los profesionales tienen la obligación de reflejar en sus informes de manera rigurosa y fundamentada la existencia de indicadores compatibles con abusos sexual infantil y, cuando la evaluación profesional así lo determine, señalar claramente la existencia de violencia sexual. Nombrar la violencia no constituye una actuación ideológica ni una opinión subjetiva. Constituye una responsabilidad profesional basada en la evidencia científica, la formación especializada y el deber de protección de la infancia. Las niñas y los niños necesitan profesionales capaces de escuchar, observar, analizar y también de nombrar aquello que sucede.
La protección efectiva comienza cuando la violencia deja de ser silenciada y puede ser reconocida de manera clara, rigurosa y responsable por quienes tienen el mandato institucional de proteger. Escuchar a los niños y niñas, una obligación ética y profesional. Otro de los consensos alcanzados durante la jornada fue la necesidad de garantizar una escucha activa, respetuosa y libre de prejuicios hacia niñas y niños. La evidencia científica disponible indica que las falsas revelaciones deliberadas de abuso sexual infantil son extraordinariamente infrecuentes. Por el contrario, la investigación demuestra que lo más habitual es que las víctimas oculten, minimicen o retrasen durante años la comunicación de los hechos. Las ponentes subrayaron que ninguna niña ni ningún niño inventa espontáneamente experiencias sexuales complejas que exceden claramente los conocimientos esperables para su edad o momento evolutivo. Cuando un menor o una menor verbaliza experiencias, conductas o conocimientos sexualizados incompatibles con su desarrollo evolutivo, la respuesta profesional debe orientarse a comprender qué está ocurriendo y a garantizar su protección. La pregunta fundamental nunca debería ser por qué un niño revela, sino qué necesita ese niño para sentirse seguro, protegido y escuchado. Las secuelas del abuso sexual a lo largo de toda la vida, uno de los bloques centrales de la jornada estuvo dedicado a las consecuencias del abuso sexual infantil. Chelo Álvarez expuso cómo el trauma sexual sufrido durante la infancia puede alterar profundamente el desarrollo emocional, psicológico, neurobiológico y relacional de las víctimas. Los abusos sexuales afectan simultáneamente al cuerpo, al cerebro, a las emociones, a la identidad, a la autoestima y a la capacidad para establecer relaciones seguras. Entre las secuelas descritas destacan el trastorno de estrés postraumático complejo, los trastornos disociativos, la ansiedad crónica, la depresión, la ideación e intentos suicidas, las autolesiones, los trastornos alimentarios, las adicciones, los problemas de regulación emocional, los sentimientos persistentes de culpa y vergüenza, las dificultades en la sexualidad adulta, los problemas en las relaciones afectivas, la baja autoestima, la hipervigilancia, la desconfianza interpersonal y las dificultades laborales y sociales. Las investigaciones internacionales han demostrado además una relación significativa entre los traumas infantiles y el desarrollo posterior de enfermedades físicas crónicas, trastornos cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, dolor persistente y diversas alteraciones de salud. El cuerpo también recuerda. Desde la pediatría, Marta Sánchez destacó que el sufrimiento traumático se expresa frecuentemente a través del cuerpo. Dolores abdominales recurrentes, cefaleas, trastornos gastrointestinales, alteraciones alimentarias, problemas dermatológicos, trastornos del sueño, somatizaciones y otros síntomas físicos pueden constituir manifestaciones del impacto de la violencia sexual. Por ello, resulta imprescindible que los sistemas sanitarios incorporen una perspectiva informada en trauma que permita comprender la conexión entre experiencias adversas y síntomas físicos. Prevención, detección temprana y coordinación institucional. La jornada concluyó que la prevención debe convertirse en una prioridad estratégica. La educación afectivo-sexual adaptada a cada etapa evolutiva, la promoción de relaciones basadas en el respeto, la formación de familias y profesionales, la creación de entornos seguros y, sobre todo, el fortalecimiento de los factores de autoprotección. Las niñas y los niños deben de aprender que no deben consentir y deben de saber cómo actuar. Constituyen herramientas fundamentales para reducir la incidencia de la violencia sexual. Asimismo, se destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario, educativo, social, policial y judicial, para evitar vacíos de protección y garantizar respuestas rápidas, eficaces y centradas en las necesidades de niñas y niños. A modo de conclusión final, las personas participantes consideran imprescindible que las administraciones públicas refuercen las políticas de protección frente a la violencia sexual contra la infancia, incorporando la evidencia científica disponible, fortaleciendo la especialización profesional y garantizando recursos suficientes para la atención integral de las víctimas. Resulta prioritario mejorar los sistemas de recogida de datos estadísticos, especialmente en la franja de edad de 0 a 9 años. Garantizar la especialización de los equipos psicosociales, sanitarios y forenses, fortalecer los recursos de atención especializada, promover la formación continua de profesionales y asegurar que toda sospecha de abuso sexual infantil sea evaluada desde criterios científicos, con perspectiva de protección y con pleno respeto al interés superior del menor. La violencia sexual contra la infancia no puede seguir siendo una realidad silenciada ni minimizada. Sus consecuencias afectan al desarrollo integral de las víctimas, a su salud física y mental, a sus relaciones y a sus oportunidades de vida.
Escuchar a niñas y niños, creer en sus relatos, actuar con diligencia ante cualquier sospecha fundada y garantizar respuestas coordinadas, especializadas y centradas en sus derechos constituye una obligación ética, profesional, jurídica y social que interpela a todas las personas e instituciones. Las personas participantes en esta jornada reafirman su compromiso con la construcción de una sociedad capaz de prevenir la violencia sexual, detectar tempranamente las situaciones de riesgo, proteger eficazmente a las víctimas y garantizar procesos de recuperación y reparación que permitan a niñas y a niños desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de seguridad, dignidad y bienestar. Escuchar, creer, proteger y nombrar la violencia cuando existe constituye el primer paso para garantizar justicia y reparación a la infancia víctima de abusos sexuales.